C7 Mundo Sano. Hoy hablaremos de la protección contra plagas. En este caso, podemos definir la palabra plaga como una gran cantidad o abundancia de algo perjudicial, como pueden ser plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no deseados que interfieren con la actividad humana. Estos pueden morder, destruir cultivos de alimentos, dañar propiedad o hacer nuestras vidas más difíciles. Y aunque puede resultar casi imposible librarse permanentemente de animales como insectos, arácnidos o parásitos, solo basta con mantener nuestro entorno limpio y ordenado. Por eso, continúe con nosotros para saber cómo protegernos de estos seres y mantenerlos lejos, porque queremos que usted se quede y que las plagas se vayan. ¡Comenzamos! Así es, y en este fin de semana, en este viernes, platicaremos desde los piojos hasta las chinches, todo aquello que de alguna forma puede perjudicar a nuestra salud. Nosotros lo invitamos a que se quede con nosotros en esta hora y nos marque el 3030-5307 si quiere compartir con nosotros alguna opinión. El día de hoy le mandamos un cordial saludo al doctor Raúl Villarroel, que no va a estar con nosotros, por ahí andan presentando ya un evento que tendrán o que tienen en puerta y pues le mandamos un saludo, por supuesto. Y presento a las personas que el día de hoy, por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, pues nos darán a conocer qué es lo que tenemos que hacer para evitar estas placas. Y saludo al licenciado Cuauhtémoc Rosas Medina, es coordinador estatal del programa Escuela y Salud. Bienvenido. Gracias, buenos días. También está con nosotros el doctor Juan Salvador García Hernández, coordinador estatal de dengue y chikungunya, entre otras cosas. Entre otras cosas. Muchas gracias, muy contento por estar aquí otra vez con ustedes, Trin. Pues, piojos, por ejemplo, todo el mundo, en algún momento el hijo ha llegado a casa con piojos, no quiero decir todo el mundo, pues habrá uno que diga, no, yo nunca en la vida, ¿verdad? Pero son contagios que a lo mejor uno dice, bueno, pues es muy normal y no pasa nada. ¿Esto también está definido como plaga? Bueno, aunque hay mucha información, muchas de las veces nos llegan reportes de que se está presentando estos casos en las escuelas, realmente no son tantos. El problema es que como se va presentando en la escuela, y en la escuela hay gran concentración de niños, entonces ahí prolifera más rápido el problema y son un mayor número de casos los que se llegan a presentar. Pero aquí también está esa falsa idea de decir yo nunca, ¿no? Siempre algún familiar, algún conocido, algún vecino, siempre cercanamente vamos a tener la presencia de esa enfermedad, y aquí hay que tener cuidado, ¿no?, con la higiene personal, tanto propia como de toda la familia. Esto lo manejamos así entrando porque es un ejemplo de lo que es una plaga, doctor. Pues más bien, no necesariamente una plaga, es una afección que se da de forma ocasional en la población. Hablábamos hace un momento sobre cuáles son las plagas, entre comillas, o los tipos de enfermedades transmitidas por algún vector que pudieran ser sido atendidas por la Secretaría de Salud. Y estábamos refiriendo que Secretaría de Salud atendería todo aquello que generara algún problema de salud pública, ya sea por la cantidad de enfermos o por la cantidad de afectados, o bien por la magnitud del problema, aunque sean pocos. De tal manera que Secretaría de Salud se enfoca sobre todo, por ejemplo, en afecciones como la pediculosis, que es la infestación por piojos, o bien cuestiones como dengue, por el gran número de casos, y las afectaciones económicas por cuestiones laborales, de incapacidad y demás que pudiera generar. Chikungunya puede ser también intoxicaciones por picadura de alacrán o mordedura de araña. La primera tanto por su magnitud como por su desenlace, que puede ser letal. La mordedura por araña por su desenlace más que por su magnitud, porque no tenemos muchos casos registrados, o bien alguna infestación por garrapatas, por ejemplo, por la enfermedad de rickettsiosis, y el desenlace fatal que pudiera tener si no se da un tratamiento adecuado y oportuno. Es importante referir que aquellas plagas urbanas, como pudieran ser cucarachas, moscas, chinches de árbol, ratas, este tipo de situaciones son atendidas directamente por el ayuntamiento.
Sin embargo, Secretaría se enfoca sobre todo en aquellas que generan un problema de salud en la población, en esas dos características que mencionamos, o a gran escala por el gran número de casos que tiene, o por los desenlaces fatales que pudiera ocasionar, aunque el número de casos sea pequeño. Hablamos, por ejemplo, de regiones en nuestro estado. Tenemos costa y tenemos bosque, ¿no? En la parte norte, parte de los altos. ¿Esto define los padecimientos o la presencia de estos insectos o padecimientos de forma más importante? En todas las enfermedades, en las enfermedades transmitidas por vector, no es la excepción. Se tiene una tríada, que es el hospedero o el huésped, el agente y el medio ambiente. Por supuesto que dependiendo de la situación ecológica o climatológica, se predispone a ciertas o tales tipos de enfermedades o infestaciones. Por ejemplo, es común que en zonas como Puerto Vallarta o Cihuatlán, por sus cuestiones climatológicas, orográficas y demás, tenemos los alacranes más tóxicos en el estado, al igual que Colotlán, que es una parte de sierra, ¿no?, en el estado, o que en zonas como también costeras, Puerto Vallarta, Cihuatlán o incluso zona metropolitana, por sus condiciones climatológicas es mucho más frecuente tener densidades altas del vector transmisor del dengue y por tanto esta enfermedad en épocas sobre todo de lluvia, aunque las situaciones climatológicas hacen que, por ejemplo, en Vallarta y en Cihuatlán la transmisión sea permanente, ahí no hay invierno real, de tal manera que todo el tiempo podemos encontrar la enfermedad de dengue llamada como enfermedad endémica, en zonas en donde nunca deja de aparecer la enfermedad. Y en estas zonas, por ejemplo, ¿cómo controlan a la población o cómo informan a la población o cómo están vigilando a la población, licenciado? Bueno, en la parte de promoción de la salud lo que hacemos sí es estar informando a la población y sobre todo pidiendo su cooperación y participación para el control. En este caso en dengue hay un programa que se llama Patio Limpio y en donde se le pide a la ama de casa o a los jefes de familia que participen en el control, en este caso, de todo lo que significa un criadero de zancudos, que es un depósito no controlado, con agua limpia, con agua estancada, que puede ser de lluvia, y en donde puede estar proliferando y reproduciéndose el mosquito. Este programa tiene un punto fuerte al año y se hace una campaña de insistencia para que la población abra las puertas de su casa y dejen entrar a estos jóvenes que colaboran con la Secretaría de Salud. ¿Es permanente o en efecto tiene un periodo importante? Al igual que los brigadistas que trabajan en la prevención de dengue, Patio Limpio también es un programa permanente, en donde, sobre todo en aquellas localidades o colonias donde se ha estado presentando el problema, se sigue participando, se sigue asistiendo y se sigue revisando que estas viviendas estén limpias, esto es, que no tengan criaderos de zancudos, y en donde efectivamente el rol que juegan los jefes de familia es súper importante, porque esta enfermedad se reproduce dentro de la casa. Entonces, si tenemos espacios limpios, libres de criaderos, pues el mosquito no va a tener dónde reproducirse y por lo tanto podemos romper la cadena de transmisión al no haber zancudos. Entonces es un programa permanente y aquí el llamado es a la población, ¿no?, a que nos hagamos responsables de nuestros propios espacios, los conservemos limpios, estemos vigilantes de que no haya ningún depósito, florero, maceta, fuente, la misma taza del baño, garrafones de agua, todo, hasta una simple corcholata que llegue a contener agua limpia, puede ser un criadero de zancudos en donde se está reproduciendo este mosquito, y vamos a tener pues la posibilidad de que ocurra pues un brote o haya una mayor presencia de enfermos. El año pasado escuchamos por primera vez de esta forma tan importante el chikungunya. ¿Qué te les parece si al regresar de la pausa platicamos de él, qué tan similar es con algunos otros padecimientos o algunos otros insectos y qué nos puede provocar? Por supuesto. ¿Sí? Entonces regresamos después de la pausa. C7, Mundo Sano. Bueno, y para hablar del dengue y el chikungunya, que
es una palabra que a veces cuesta trabajo pronunciar, porque tiene muchas Ns. Doctor García, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo se transmite? Claro, tanto el dengue como el chikungunya se transmiten a través de la picadura de un vector. En este caso, estamos hablando de exactamente el mismo mosco transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Hay algo importante de diferencia entre estos dos moscos, especies. El Aedes albopictus es conocido por la transmisión vertical, que implica que un mosco que nace recién o que emerge recién de la larva, no necesita picar a una persona enferma para estar enfermo, sino que nace enfermo si su progenitor pues ya tenía el virus del dengue o el chikungunya. En el estado de Jalisco tenemos ambas especies. Se ha encontrado el Aedes albopictus, que es el que tiene la transmisión vertical que ya he explicado, en la colonia Altamira de Tonalá, por ejemplo. Esto hace mucho más compleja la transmisión de ambas enfermedades y también su manejo epidemiológico, en donde se tiene que realzar la importancia de la participación social para eliminar este mosco, incluso antes de que tenga alas, ¿no? Incluso antes de que nazca del huevo. Y para eso está la parte social que ya comentaba Temo hace unos momentos a través del programa de Patio Limpio, que es nuestro enlace con la sociedad y con ayuntamientos y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Bueno, estos dos moscos transmiten las dos enfermedades, transmiten dengue y chikungunya, lo pueden transmitir al mismo tiempo y una sola persona puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo, porque estamos hablando de dos virus diferentes. Entonces puedo tener dengue y puedo tener chikungunya en este mismo momento. Asimismo, el cuadro clínico es muy semejante. Ambos tienen fiebre arriba de 39 grados centígrados, tienen dolores articulares y dolores musculares, cefalea, dolor retroocular. Y bueno, la diferencia clínica más importante es que el dolor retroocular se da más en casos de dengue que en chikungunya. El dolor articular es más frecuente en chikungunya que en dengue, incluso puede ser incapacitante. Las personas no se pueden levantar de su cama para ir a trabajar y esta incapacidad puede en algunos casos llegar hasta 2 años. Que yo le preguntaba si era porque no le dábamos atención o porque no había una atención adecuada. 2 años se me hace una gran cantidad de días. Claro, eso depende de la situación inmunológica del huésped o de la persona que fue infectada por el virus. Y el rash, que comúnmente observamos en el brote del 2008 en dengue, es mucho más común en chikungunya que en dengue. Esto representa un gran riesgo para el Estado. ¿Por qué? Porque tenemos el mosco distribuido en todo el Estado, porque ya hay circulación autóctona del virus del chikungunya en estados tanto del norte como del sur. Hay un estado del norte que ya tiene transmisión autóctona. Y en estados del sur... ¿A qué se refiere eso? Son casos infectados en el mismo estado o en el mismo país en este caso, que no necesitan ir a la isla de Antigua y Barbuda o bien al Caribe para poder infectarse y traer la enfermedad hacia acá, sino que ya son casos que se están infectando aquí. Ya tenemos la circulación aquí, ya la transmisión es aquí, ya no necesitamos andar de vacaciones y que se cierre el aeropuerto. Así es, pero voy a hacer una acotación muy importante. Aquí no me refiero a Jalisco, me refiero al país. Al país, sí, en Jalisco no tenemos transmisión autóctona en este momento. Sin embargo, el hecho de que ya esté en el país, de que no tenga que llegar a través de un avión, sino que puede llegar en el carro, en el camión o por cualquier otra vía, siempre y cuando haya traslado de la población, nos genera un riesgo de presentar casos autóctonos en algún momento y presentar brotes simultáneos, tanto de dengue como de chikungunya. Aquí es bien importante que la gente lo sepa. ¿Cómo le van a hacer? Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Básicamente, atendiendo a los dos primeros determinantes en salud. El primero, que es el saneamiento básico. Tenemos que tener limpio nuestro medio ambiente, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestro negocio, eliminando todos aquellos criaderos de mosquitos. Si eliminamos el criadero de mosquitos, la zancuda no va a tener dónde colocar sus huevecillos, ese huevecillo no se va a convertir en larva y no va a salir el zancudo adulto. Entonces, si eliminamos de esa manera esos recipientes, estamos previniendo la enfermedad. Y el segundo, bueno, son las medidas personales que también debemos de asumir nosotros en el cuidado y en la protección de nuestra familia. ¿Cuáles son? Muchas de las veces cuando yo me siento enfermo, lo primero que hago es automedicarme.
y no es ir al centro de salud a que me atiendan y saber de qué me estoy sintiendo mal o de qué estoy enfermo. Y una vez que ya se me dijo que, por ejemplo, tengo dengue, pues tengo que asumir las medidas preventivas para que en mi casa no se vayan a enfermar los demás miembros de la familia, que es: 1, elimino los criaderos de zancudos. 2, estoy al pendiente de que no haya zancudo adulto dentro de mi casa. 3, me protejo con repelente, ¿sí? Tanto con el paciente como los demás miembros de la familia. Duermo bajo un pabellón, pongo mosquiteros, y todo eso va a hacer que no sirva yo de fuente de contaminación o de infección de nuevos mosquitos que van a infectar a otros miembros de mi familia. ¿A qué teléfono puede uno como ciudadano reportar que el vecino tiene macetas y tiene restos de acumulación de agua en llantas, en cubetas, etcétera? Sí, esa es una de las situaciones que muchas veces se nos han estado preguntando, sobre todo a los compañeros que vamos en brigada, en patio limpio, por ejemplo, que vamos casa por casa pidiendo la participación de la población. Nos llegan los reportes de vecinos o de lotes baldíos que están con recipientes donde está acumulándose agua. Ya hacemos un llamado pues a la población en donde los mismos vecinos platiquen entre ellos, se pongan de acuerdo entre ellos y vayan de manera organizada y propositiva a platicar con este vecino y le pidan ¿Somos tan participativos, en verdad? Digo, si se le apuesta sí. a la participación, pues entonces me imagino porque tenemos un alto nivel como sociedad de trabajar en conjunto, en equipo. Sí, este es el llamado que hace la Secretaría de Salud también, ¿no? A romper pues esa parte cómoda de esperar a que ocurra la enfermedad para que vaya a la Secretaría y nos fumigue. Okay. O nos abatice. Y yo creo que si no logramos crear esa ventana de oportunidad y decir, ¿sabes qué? Yo desde mi casa tengo que tener limpio y pedirle a mis vecinos pues que también tengan limpio para evitar enfermedades. Yo creo que si no lo hacemos de esa manera, pues podemos seguir fumigando y no vamos a acabar con la enfermedad. ¿Dónde nos comunicamos? Puede ser al 3035,000, a la extensión 35411, que es del Departamento de Promoción de la Salud, donde está ahí el programa de Patio Limpio y donde, bueno, ahí atendemos este tipo de situaciones. 3035,000. Y la extensión 35411. 35411, muy bien. En marzo viene una etapa importante de prevención. Sí, por supuesto. Comentábamos que las acciones de prevención, promoción y control son permanentes en todo el estado. El programa de dengue ya referimos que está muy fortalecido porque tiene 3 áreas, ¿no? Vigilancia epidemiológica, que nos dicen dónde frecuentemente vamos a tener casos, donde históricamente tenemos reportes de casos de dengue. Tenemos la parte social, que nos apoya a cambiar el switch en la comunidad, ¿no? Bueno, nosotros somos autorresponsables de nuestra propia salud y de nuestra familia. Y la parte de control del vector. Entonces, estas 3 áreas se unen en épocas específicas del año en donde pudiera darse una mayor transmisión por las características de movilidad de la población, que son, por ejemplo, antes de entrar de vacaciones o incluso antes del periodo de lluvias para eliminar la mayor cantidad de criaderos posibles y bajar las densidades del vector, o en operativos especiales como la romería, como, en fin, el desfile del 16 de septiembre, todos estos sitios en donde hay una aglomeración de personas por la densidad poblacional tan alta en ese momento y el riesgo que genera de transmisión del dengue. A ver, por ejemplo, viene la Judea, estas zonas. Viene la Judea en vivo, en Tlaquepaque. Sí, en este caso, una semana previa entra tanto el área de patio limpio como el área de vectores. Se lleva a cabo la concientización de la población acerca de entornos saludables, libres de criadero, y por otra parte se está llevando a cabo la colocación de bolsitas de abate, que son larvicidas, una etapa no madura del mosco transmisor del dengue, y en el caso de que haya algún caso probable de dengue, se hacen acciones de nebulización. Eso es bien importante, la nebulización no es la respuesta para controlar el dengue, es la prevención, es la participación social. La fumigación es únicamente el control cuando esto ya se salió de las manos, pero lo importante es prevención. Entonces, hacemos estas actividades una semana antes para bajar la densidad poblacional del mosco y cuando esté la aglomeración de personas en este sitio, haya poca probabilidad de transmisión del dengue y en este caso el chikungunya en un momento dado. En ese sentido,
Antes del temporal de lluvias estamos a punto de iniciar la semana de intensificación de lucha contra el dengue. Esto dará inicio el 2 de marzo, el próximo lunes, y durará toda la semana. Insisto, es intensificación. Todas las acciones se hacen de forma permanente, pero la intensificación se hace en las colonias en donde históricamente tenemos casos de esta enfermedad. Que y donde sabemos hace un momento una, ¿no? que va a haber más. Ajá. ¿Cuáles serían entonces para recordar? Podría ser, por ejemplo, Arroyo Hondo, podría ser, no sé, la Martinica, la Constitución, estas colonias que frecuentemente nos generan brotes importantes. Entonces, en estas campañas se llevan a cabo acciones tanto de promoción, que son pláticas a la comunidad, apoyándonos en presidentes de colonos, o bien grupos cautivos como Oportunidades, o bueno, ya no se llama Oportunidades, se llama Prospera. Prospera. También se llevan a cabo sesiones educativas en las salas de espera, se eliminan los criaderos no solo de las casas, sino también de las unidades de salud, que en ocasiones nos damos cuenta de que los brotes se dan alrededor y que en ocasiones tenemos criaderos dentro de la misma casa que está promoviendo no tener este tipo de situaciones. Sí, y se llevan a cabo también abatizaciones o colocación del herbicida en estas zonas que, como ya he dicho, presentan casos. Muy bien. Es tiempo de hacer una breve pausa. Hay otras plagas, hay otros factores que también ponen en riesgo nuestra salud. Nosotros lo invitamos a que nos marque al 3030-5307. Tenemos un juego de libros para usted, para que en su familia platique como se debe platicar sobre las drogas, sobre las adicciones, y usted prevenga en su entorno este problema social. 3030-5307, donde puede usted participar con nosotros con cualquier comentario, y vamos a la pausa. C7, Mundo Sano. Bueno, otro de los contagios que se da en nuestro entorno, y lo dijimos al principio del programa, son los piojos. Pensamos que estos se dan por el medio ambiente donde nos encontramos, y sobre todo por el calor. O sea, entonces empieza la primavera y estamos en el verano y son piojos. Invierno y otoño no hay piojos, pero no es cierto. O sea, los piojos en nuestra zona metropolitana, sobre todo, estamos nosotros pendientes, y siempre hay alguna manifestación en cualquier escuela, particular, pública, chicos grandes, chicas de preparatoria con cabellos largos, muy modernos, que también tienen piojos. ¿Qué pasa con los piojos, licenciado? ¿Qué pasa? Lo que sucede, bueno, pues digo, como les hemos venido insistiendo, pues aquí es la falta de cuidado en la higiene personal. ¿Por qué se manifiesta, o por qué hay un reporte más grande, por ejemplo, de personas que tienen este problema? Porque pues entramos a clases, nos reunimos en un espacio pequeño, entre comillas, un salón de clases, hay una relación entre los compañeritos, y entonces, bueno, a través del juego, a través de la convivencia, a través de el acercarnos, pues ahí está la transmisión, ¿no? Está la infestación de piojos. Entonces, aquí la idea es, bueno, nuestro primer filtro tiene que ser en la familia. Yo tengo que revisar a mis hijos, ¿sí? Entre los miembros de la familia, estar checando la higiene correcta, y en este caso, pues el cuidado de no estar teniendo piojos y poder estar infestando a los demás compañeritos en mi escuela, ¿no? ¿Cómo se tratan los piojos? ¿Cómo se tratan? La manera más simple y que no cuesta, pues primero es estar revisando, ¿sí? Estar expulgando, como lo hacían nuestras abuelas, el cuero cabelludo. Como la imagen de los changuitos, ¿no? Así es. Y bueno, con un peine de cerdas, sí, muy cerradas, estar cepillando para estar checando, pues que no está el vector ahí presente. ¿Se rasque, ¿no? O no se rasque la cabeza, sí, o algo? Así es. No importa. No importa. De vez en cuando, a ver, acuéstate, te hago un cariñito y reviso, ¿se rasque o no se rasque? Así es, y qué bueno que lo mencionas así como un cariñito, ¿no, Leo? Porque al final de cuentas también esto nos sirve para motivar la comunicación entre los miembros de la familia, y que nos va a futuro servir cuando nuestros hijos, por ejemplo, sean adolescentes, ¿no? El que tengan confianza con nosotros para platicar, yo creo que es una muy buena ventaja, y que al final de cuentas es estar promoviendo la salud y el desarrollo integral de toda la familia, ¿no? Yo no, esto de automedicarse no es bueno, pero hay un medicamento que no sé cómo funciona,
pero es una pastillita cada 6 meses, una cosa así, y esto previene los piojos. ¿Es cierto? No sé quién me quiera decir sobre estos medicamentos contra los piojos. Bueno, yo lo que le puedo decir es que desde el punto de vista de la Secretaría de Salud lo que estamos evitando es la automedicación. Claro. ¿Sí? Porque no sabemos qué reacciones pueda tener yo de acuerdo a mi fisonomía. Entonces aquí lo principal es acudir, primero la higiene personal. Si ya tengo el problema, acudo al centro de salud para que el médico me valore y me diga cuál es el tratamiento que debo de seguir. Acatar el tratamiento como me lo está diciendo el médico, hacer partícipe a toda la familia, hacer el saneamiento de mi vivienda, revisar la ropa de cama, revisar la ropa personal y eliminar pues todo esto que puede estar ocasionando este problema. Y también, bueno, si yo ya tengo el problema, estoy en tratamiento, a no acudir, por ejemplo, en este caso, no mandar a los hijos a la escuela porque van a hacer que prolifere. Entonces, a lo mejor ya mi hijo ya no tiene piojitos, pero como ya los había pasado a los compañeritos, cuando regresa, pues claro que se va a volver a infestar y ahí está otra vez el ciclo. Entonces, aquí lo recomendable es evitar la automedicación, ir con el médico, evitar los remedios caseros, digo, porque uno conoce de cada experiencia que dice, bueno, cómo sobrevivimos a veces, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es evitar la automedicación, ir con el médico a que nos dé el tratamiento adecuado y en base a eso, acatarlo, seguirlo al pie de la letra y hacer partícipe a toda la familia. ¿Puede ser cualquier médico? ¿Hay un especialista como puede ser el dermatólogo? El médico familiar que está en nuestras unidades de salud de primer nivel es la persona más indicada. Pues. En sus registros, ¿cuáles son los meses donde aparecen más los piojos? Se empieza a dar una mayor notificación de casos, sobre que no quiere decir que aparecen de repente, pues. Así es. No, lo que sucede es que entran a clases, sí, están ahí los niños reunidos y bueno, pues empieza a decir hay una plaga, o hay un brote, y no es así, o sea, siempre, como no están en clases, pues los piojos se quedan en familia. Ya cuando regresamos a clases, pues ya los comparto con los compañeritos. Y que no brincan. Y que no brincan. Los piojos no brincan. Se pegan solamente, es en los contactos de los abrazos, el jugueteo, el apapacho. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el aldiendres, que es el huevecillo, ese hay que quitarlo con la mano, no hay otra forma. Sí. El cepillado con su peine y está revisando lo puede levantar. Más adecuado, sí. Muy bien. Hay otros insectos de los que tenemos que tener mucho cuidado. En las zonas de la costa tengo yo la idea, ¿no?, de que hay muchas arañas o muchos insectos que pueden provocarnos hasta la muerte, ¿no? ¿En Jalisco hay ese tipo de especies? Sí, claro que sí, podemos hablar de los alacranes, por ejemplo. Alacranes en el estado de Jalisco están distribuidos en todos los municipios, unos con mayor toxicidad que otros. El de mayor toxicidad se le denomina centruroides. Y bueno, está distribuido sobre todo, por ejemplo, en la región sanitaria 1, Colotlán, que es parte de la sierra, o en las zonas costeras, como por ejemplo Puerto Vallarta o Cihuatlán. La intoxicación por veneno de alacrán es muy común en el estado de Jalisco. Nos encontramos en los primeros 5 lugares a nivel nacional. Presentamos aproximadamente 55,000 casos por año. Defunciones a razón de estos casos son entre 5 y 7 por año. Estas, en su mayoría, son ocasionadas por una solicitud de atención tardía por parte de la población. Es importante referir que independientemente de si es centruroides o no lo es, porque no debemos perder tiempo en ver la característica de este alacrán que nos pudiera decir si así es. Sí. Ese es un mito que vamos a tocar en un momento más. Es importante acudir a la unidad de salud en un periodo no mayor a 20 minutos. Es como la etapa crítica en la que podemos aplicar el fagoterápico o el antídoto de una forma segura y con la mayor efectividad posible. Lo que sucede en ocasiones, sobre todo en zonas rurales, es que se tienen algunas creencias en torno a estos alacranes, como la que acabas de mencionar, por ejemplo, que los alacranes güeritos son los más tóxicos y los morenitos son los menos. La verdad es que no es así, dependen de otras características entomológicas, la clasificación de las especies tóxicas o no, y depende de la estructura
molecular del veneno que contiene esa especie en particular. Así también la letalidad depende de las características de la propia persona, ¿no? Si son ancianos, si son niños menores de 5 años, si hay alguna comorbilidad como hipertensión o como diabetes o desnutrición, entonces se incrementa el riesgo de generar un desenlace fatal ante la picadura, incluso si el alacrán no es de alta toxicidad. Entonces de ahí la importancia. En 20 minutos es el periodo crítico, antes de 20 minutos debemos llegar a una unidad de salud. Otro de los mitos es que hay remedios caseros útiles, como por ejemplo en algunas localidades se utiliza el masticar y comer mucha cebolla, o el tomar un vaso de leche. Claro que no. No, eso los debemos evitar. O tomar un vaso de leche, o bien aplicar una gota de cloro en la picadura, que lo único que hace es quemar la piel. Y eso hace que se retrase la solicitud de atención y bueno, llega a generar o a ocasionar muertes en el estado. Es importante referir que ningún remedio casero es eficaz para el tratamiento de la intoxicación por picadura de alacrán. Lo único efectivo, comprobado, es el fagoterápico, que se tiene de forma gratuita en todas las unidades de salud, e incluso se tiene una estrategia en zonas en donde, bueno, la población de las comunidades no rebasa los 2.500 habitantes, y no se tiene una unidad de salud que se llama notificantes voluntarios. Se capacita por parte del área de vectores y de promoción a la salud a la población, a líderes de la localidad, que puede ser el de la tiendita, que puede ser el sacerdote, que puede ser que todo el mundo conoce, para la aplicación intravenosa del fagoterápico, y se le dejan algunos frascos de de tal manera que están distribuidos de tal forma que la persona, si está alejada de una unidad de salud de primer nivel, un centro de salud ya establecido, puede pasar con los notificantes voluntarios, que están aproximadamente cada 20 minutos hasta llegar a la unidad de salud. Ustedes tienen esa estrategia ya, Así es, y no se queda sin el fagoterápico. Lo importante aquí es que la comunidad o la persona que haya sido picada por un alacrán, pues acuda de forma oportuna, ya sea con este notificante o bien con una unidad de salud. ¿En las escuelas hacen exactamente lo mismo? ¿O la escuela debe tener su botiquín y en sus botiquines tienen este antibiótico? No, en las escuelas no lo manejamos de esa manera, Leo, por la normatividad pues que tiene la escuela. Entonces, Leo, esta red de voluntarios están en la comunidad. Y bueno, parte de la función es decirle a la población en dónde están estas personas con este medicamento para poder recibir la atención. Y bueno, se siguen dando los talleres en donde se le informa a la población acerca. En este caso, se eliminan mitos como estos remedios caseros, que lo único que hacen es retrasar la atención y poner más en riesgo aún la vida de la persona que fue agredida. Muy bien, pues es tiempo de hacer otra breve pausa, es muy breve. Cuando regresemos daremos salida a las llamadas que nos han hecho favor de realizar a través del 3030-5307 y que todos están participando para llevarse este juego de libros que hablan sobre la prevención a cualquier tipo de droga, a las adicciones. 3030-5307 y vamos a la pausa y regresamos. Mundo Sano. Vamos con otro tipo de insectos. Hace rato que yo hablaba de los alacranes, dije antibiótico. ¿Es antibiótico el medicamento de los alacranes? No, es un fagoterápico. Es que como es un difícil. antiveneno o un antídoto. Ok, un antídoto. Me comentaba que muchas veces nosotros ponemos venenos en la casa para evitar las cucarachas o evitar cualquier otro bicho, ¿no? Pero con el caso del alacrán no funcionan. No, el alacrán es un arácnido, tiene 8 patas y en su vientre tiene unos cepillos que le sirven para detectar al alacrán sustancias que le pueden ocasionar daño. De tal manera que si yo fumigo o si yo aplico algún veneno en la casa o rocío, incluso con el insecticida que se utiliza para dengue, que no solo mata moscos, el alacrán lo percibe con sus cepillos y lo que hace es levantar sus patas y no exponer su tórax o su cuerpo al insecticida, de tal manera que no lo va a matar. Y aquí reiteramos entonces la importancia del saneamiento básico como medida preventiva. Ya dijimos que era para dengue, ya dijimos que bueno, puede ser para chinches, para arañas, pues también es para alacranes. En este caso, lo ideal es tener deshiervado
la cochera o la parte de alrededor de la casa, tener ordenado y limpio el patio y la azotea, y bueno, entre otras cosas que no le voy a quitar el espacio a mi compañero, que es el experto en promoción, que nos puede decir qué más hacer para evitar ser picados por un alacrán. Adelante. Sí, en este caso, el tener ordenado quiere decir, bueno, que también si hicimos una construcción y nos quedó material, muchas veces ahí lo conservamos y ahí puede ser donde se está anidando el animalito. Por ejemplo, el que tengamos en la cimentación a la vista, pues hay que resanar, hay que tapar todos esos huecos donde pueda anidarse el animalito, hay que calearlo, hay que tener las paredes, sobre todo blancas, para que en caso de que haya el animalito, ya sea en una barda, inmediatamente sea visible y tener la precaución pues de no tener contacto. Otra de las cuestiones es alisar, por ejemplo, los muros, colocar azulejos para que el animalito no pueda trepar y entonces no puede entrar a la casa. Los mosquiteros también son de mucha utilidad. Cuando yo compre muebles nuevos, por ejemplo, aunque estén empaquetados, pues hay que revisarlos porque muchas de las veces también han estado en una bodega y pueden entrar a nuestra casa a través de un mueble nuevo, por ejemplo. Si colindo, por ejemplo, con parques, con jardines, con cementerios, pues tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? En la periferia, en el uso de las bardas, por ejemplo, bien caleadas, bien pintaditas, de colores muy claros para que el animalito sea visible y tener pues esa precaución. Saneamiento básico. Saneamiento básico es la clave de todas estas. ¿Es la misma clave para chinches, chagas y ácaros? ¿Sería exactamente lo mismo? Y le pregunto, licenciado. Sí, lo mismo, es saneamiento básico y higiene de la vivienda, por ejemplo, ¿sí? Tener mucho cuidado, o sea, en este sentido, la ropa de cama, cuando ya tuve un problema de pediculosis, ¿sí? O de chinches, pues la quito, la lavo con agua caliente y la pongo a solear, ¿sí? La ropa personal, sobre todo la ropa íntima, interior, sí, reviso entre las costuras, sí, para evitar que ahí esté anidado el animalito. Los ácaros es algo que no lo podemos identificar físicamente, son muy pequeños, no es como el piojo que lo ves y lo identificas por el tamaño. El ácaro es muy pequeño y además se filtra entre las fibras de la textura. ¿Cómo le hago ahí con los ácaros? En este caso, volvemos, el saneamiento básico es mantener limpia nuestra sala, aspirarla frecuentemente, tener aseo en la ropa de cama, en las almohadas, sacarlas a solear, lavarlas frecuentemente. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Sí. Las chinchas, cuando llegan los niños y que se rascan y se rascan y se rascan y de repente le revisa a uno y traen unas ronchas enormes. ¿Cómo se trata una picadura de una chincha? Es saneamiento básico también. En este caso, la chinche que produce chagas, es una chinche en particular, se les denomina triatomas. Estos triatomas viven dentro de la casa o en el exterior. Algunas veces se considera zoonosis y algunas veces se considera enfermedad transmitida por vector, porque chagas no nada más se transmite al humano, sino que hay animales que tienen esta enfermedad, los osos polares, algunos animales silvestres, los perros pueden tener chagas, y la chinche puede, una vez que se alimenta del perro o del oso o del animal silvestre, adquirir la enfermedad, y si se alimenta de mí, de sangre, va a excretar. Bueno, la chinche es muy peculiar. Cuando está comiendo, como no cabe todo en el estómago, empieza a excretar excremento cuando está comiendo. Entonces, esa excreta la deja cerca de la lesión que hizo para alimentarse. De tal manera que cuando nosotros nos rascamos por la comezón que genera la mordedura, introducimos el parásito, que en este caso es el Trypanosoma cruzi, dentro de la herida y es como nos infectamos. Entonces, estas chinches, cuando están dentro del hogar, están ubicadas entre los ladrillos, si hay un huequecito, o debajo del fregadero, o en situaciones como muy obscuras y muy poco accesibles. Entonces, para evitar ser mordido por una chinche hocicona o chinche que transmite la enfermedad de Chagas, pues también el saneamiento básico es tapar todos aquellos espacios que están entre la pared para evitar que esté ahí, revisar la parte de abajo de la cama, este tipo de situaciones. En este caso sí se puede fumigar, en este caso sí es una actividad efectiva para eliminar
esta chinche. Sin embargo, si nosotros únicamente fumigamos y no llevamos a cabo las acciones de saneamiento básico dentro y fuera del hogar, evidentemente se va a infestar otra vez el domicilio y vamos a estar otra vez en riesgo de presentar esta enfermedad. Esta enfermedad genera varias etapas, que es etapa aguda, subaguda y crónica. En la etapa aguda puede o no haber fiebre, pero lo vamos a caracterizar por una roncha roja caliente de dimensión variable, pero que puede ser tan grande como 5 centímetros de diámetro en el sitio de la mordedura, y a esto se le llama chagoma. Y el signo de romaña, que es cuando se les inflama un párpado, generalmente es unilateral, aunque puede ser bilateral. Esto dura aproximadamente unos 3 días, 4 días, se quita, nos quedamos asintomáticos, pero eso no quiere decir que estemos curados, y aproximadamente 2 meses, 3 meses después podemos empezar con afectaciones sistémicas. La enfermedad de Chagas tiende a incrementar el tamaño de los órganos. Podemos tener megaesófago, que es la parte donde pasa la comida y está pegada al corazón, un megacardio, que es un corazón extremadamente grande, un megacolon, que es un intestino muy grande, y esto puede generar pues afectaciones tales que sean incompatibles con la vida en caso de no ser tratado. En estas situaciones el tratamiento es muy específico, no es como por ejemplo una gripa que la puedes tratar con no sé, amoxicilina y también con penicilina y en algunas veces hasta con Bactrim, ¿no? En este caso el Chagas o la enfermedad de Chagas tiene tratamientos muy específicos. En el estado de Jalisco se maneja uno llamado Nifurtimox. No se vende en las farmacias, esto es únicamente distribuido por las unidades de salud de Secretaría de Salud y es totalmente gratuito. Entonces, en el caso de tener el chagoma o signo de romaña o tener el antecedente de que en nuestra casa encontramos chinches o siconas, pues debemos acudir al centro de salud. Incluso si se puede capturar la chinche, podemos detectar si la chinche tenía o no la enfermedad y entonces dar un tratamiento oportuno antes de que tengamos este tipo de alteraciones sistémicas. Voy a dar salida a las llamadas, que nos quedan 4 minutos. María Esther Contreras González, de La Hortaliza, está a un lado de una colonia, de la colonia Altamira, y tiene un canal de aguas pluviales donde se estanca y en la tarde se generan enjambres de moscos. Solicita el apoyo o qué se puede hacer, y esto lo pasamos pues directamente con ustedes para que lo atiendan. Parece que ahí dejó su teléfono. De Tlajomulco, señora Cristina González, ¿nos podrían dar el apoyo para darle solución a la contaminación que tenemos en el agua? Porque tiene alto grado de metales pesados. Nos hablan de Tlajomulco. Somos vecinos del Palomar. Por favor, no lo dejen de lado, ayúdenos. También Isaac Irving Camacho participa por la rifa. Del Batán, María Esther Lozano, le encantan los programas porque son muy interesantes y también participa, por supuesto, por la rifa de los libros. Francisco Rodríguez Vargas felicita el programa por la información que dan a la comunidad. Y sabe que, doctor, discúlpeme, yo le doy la llamada cuando terminemos, porque si no, luego no la hago participar en la rifa. Así que le voy a pedir que escoja. ¿Es un paquete nada más? Pregunto, un paquete nada más, solamente una llamada, por favor. Y mientras damos a conocer el nombre de quien se lleva estos libros y que hay que pasarlos a recoger, a Francisco Rojas González, 155 esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, aquí en el edificio de C7 con una identificación. Es Francisco Rodríguez Vargas de Tonalá. Puede pasar por sus libros, de verdad que son muy, muy, muy interesantes, y esas llamadas, bueno, se las damos por supuesto a la Secretaría para que las atienda en su momento. Y yo me quedo con una pregunta. Las mascotas, ¿qué juego hacen en todo esto? Muchas veces pasa el mes y nadie les da un baño, solamente les dan agua y comida y se acabó. ¿Qué pasa, por ejemplo? De forma muy rápida. Las mascotas pueden transmitir enfermedades zoonóticas o denominadas así cuando no necesitan la intervención de algún insecto o artrópodo, como en el caso del dengue, que está el mosco, o del Chagas, que está la garrapata, o también pueden facilitar la transmisión de enfermedades transmitidas por vector, como por ejemplo la rickettsiosis, que es ocasionada por la mordedura de la garrapata café del perro principalmente. Estas verruguitas que a veces le vemos a nuestro perro en las orejas o entre los dedos, que decimos no la tenía hace unos días y ahora ya está creciendo cada vez más, puede ser una garrapata. Y esa garrapata no solo se alimenta del perro, sino que se puede infectar del perro de ricketsia y puede transmitirlo al humano a través de la misma.
En este caso tenemos que, el cuadro clínico que podemos presentar es casi similar al dengue, es enfermedad arriba de 39 grados centígrados, dolor articular, dolor muscular e incluso puede tener un desenlace fatal si no se da atención oportuna y se hace alguna enfermedad sistémica. Lo que debemos hacer aquí es llevar a nuestra mascota frecuentemente al médico veterinario para que le dé su aseo adecuado, estarlo revisando al menos una vez por semana para verificar que no tenga este tipo de animalitos. El veterinario, no sé, una vez. Si nosotros le encontramos la verruguita, lo llevamos al veterinario para que le dé el tratamiento específico. Bueno, nos vamos. Doctor Juan Salvador García Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado Cuauhtémoc Rosas Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Que tengan excelente fin de semana. Nosotros nos quedamos aquí. Tenemos 6-7 derechos humanos. Lo invitamos a que se quede con nosotros. C7 Mundo Sano.